RCR, la red que comunica y une al Perú. Inmediatamente nos vamos a trasladar hasta Arequipa. Ahí se encuentra don Carlos Timaná, él es el director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero, Universidad San Pablo de Arequipa. Y como siempre, le agradecemos la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Timaná, siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias, José, muy contento de estar contigo y con toda la audiencia. Bien, el tema que está ya centrando la atención es la moción de vacancia presidencial presentada en el Congreso de la República, ¿no? ¿Es el momento ideal? ¿Se presentan las condiciones? ¿Cómo analiza usted la situación? Mira, yo creo que la vacancia todavía no va a tener los votos suficientes para que prospere, pero es un proceso que comienza en este momento. No se había tenido una anécdota anterior donde se tiene una vacancia apenas empezando pues un gobierno, pero también es cierto que no habíamos tenido una situación tan extraordinaria en los acontecimientos a los que nos está teniendo acostumbrado el gobierno en sus primeros 100 días de gobierno. Entonces tenemos escándalos de corrupción, escándalos especialmente con el perfil de los ministros que están nombrando, y también pues una incertidumbre, una gran incertidumbre en materia económica. Ahora, este análisis que usted traza, que probablemente no se consigan los votos suficientes, ¿no? ¿Esto no puede ser interpretado por un sector de la opinión pública como un traspiés de parte de la oposición política? ¿O cree usted que este es un proceso que toma su tiempo y puede ir madurando hacia adelante? Mira, yo creo que ese es el cálculo que ha hecho la congresista Chirinos. En una entrevista ella dijo que el presidente no la iba a defraudar. O sea, ella está esperando que este tipo de noticias, como lo de los $20,000 en el baño del señor Pacheco, no son como la excepción, sino que más bien se van a seguir conociendo este tipo de episodios. Y ella espera de que efectivamente cuando se tenga que definir algo más en el Pleno, pues haya un acervo, ¿no es cierto?, más amplio de las razones por las cuales debería prosperar la vacancia. Estamos en un momento bastante complejo, bastante difícil en el país, ¿no? Usted ha enumerado una serie de desaciertos de parte del gobierno, ¿no? Presuntos hechos de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una conflictividad social que se acrecienta día a día, ¿no? El descontento popular también sube, ¿no? De acuerdo a lo que establecen los últimos sondeos de opinión, ¿no? ¿Qué elementos tendría que fijar el gobierno para generar cierto grado de confianza y sobre todo amainar, atenuar la situación que vivimos? Mira, yo creo que el gobierno tiene que generar acuerdos políticos. A ver, la Premier ha estado que se viene trabajando con esas pequeñas bancadas. Ella necesita, y el gobierno necesita sí o sí, llegar a 46 votos. Tiene a su partido quebrado, entonces ese es el gran trabajo que ha venido haciendo pues Mirta Vázquez. Pero al mismo tiempo el gobierno necesitaría pues que esos acuerdos no sean pues por debajo de la mesa, sino que efectivamente entren al gabinete y sea un acuerdo sobre todo político, para que efectivamente no se sigan cometiendo estos errores como los de, o sea, la plata que efectivamente aparece en un baño o los nombramientos de personas que no cumplen el perfil, sobre todo en los centros de regulación, como efectivamente pasó en la Sutran. Entonces, lo que necesita el gobierno es tratar efectivamente de hacer política de verdad, ¿no es cierto? Tratar efectivamente de alturar ese estilo y al mismo tiempo pues necesita, además de los 46 votos, comenzar a generar pues acuerdos, consensos amplios que no hagan o que nos lleven efectivamente a esta polarización. Ahora, ahí hay un tema muy complicado y muy delicado para el gobierno, y es que al mostrar tanta debilidad, pues efectivamente están apareciendo con más fuerza conflictos sociales. Y en la medida en que las personas efectivamente que están insatisfechas, que también los acusadores sociales ven de que puede ser un buen momento para lograr sus fines, parar efectivamente la productividad de las minas, entonces esto se va a seguir replicando. El gobierno tiene que mostrar también efectivamente pues que tiene toda la intención de salvaguardar el orden público, porque de lo contrario esto se puede salir de las manos. Así como está el escenario político, señor Timaná, un probable acuerdo político
podría ser con la fuerza de centro, ¿no? Me estoy refiriendo a Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos, ¿no? ¿Cómo quedaría en todo caso la fuerza de izquierda de un sector de la izquierda que apoya, ¿no? Y que es gobierno actualmente con Pedro Castillo? Exacto. El gran tema que tenemos es cómo generar pues estas alianzas. Los que se han mostrado dentro del centro más, por llamarlo de algún modo, pues los que no están más a la derecha o más a la izquierda, pero que o sea, son muy pragmáticos, pues son APP, de César Acuña, y Podemos Perú. Se vocea, ¿no es cierto?, pues que se intentaría llegar a un acuerdo con Tony Lescano. De hecho, se habla de un intento de acuerdo para reemplazar a Mirta Vázquez, y que él pueda efectivamente servir como una especie de imán de algunos congresistas de Acción Popular para poder contar con ese número pues maravilloso de los 46 votos con los cuales se evita cualquier posibilidad de vacancia. Entonces, yo creo que van a haber más movimientos y un nuevo cambio de premier no sería del todo descabellado, teniendo en cuenta que pues Mirta acá un poco la confianza porque se veía como una especie de polo a tierra pues al presidente en materias muy sensibles como el tema minero, y que lastimosamente pues ha salido con un discurso pues muy radical que ha generado pues inquietudes en la opinión pública. Estamos dialogando con don Carlos Timaná, él es el director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, ¿no? Un tema que recurrentemente exhibe el presidente de la República, Pedro Castillo, es el pueblo, ¿no? La calle, ¿no? Pero cuando uno empieza ya a traducir las encuestas, vemos cómo se va debilitando esa aprobación presidencial, ¿no? Y en el bastión duro que tenía Pedro Castillo, que es la Sierra Sur del país, ahora, de acuerdo a los últimos sondeos de opinión, tanto de Datum primero y recientemente de Ipsos, ¿no?, demuestran que ya la calle no le es favorable totalmente a Pedro Castillo, ¿no?, que esta primavera ya culminó, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar, ¿no?, cuando que Pedro Castillo sigue cometiendo y la calle sigue generando más protestas, más demandas? Mira, lo que pasa es que ahí hay dos cosas muy complejas. La primera es que Pedro Castillo se presentaba como una promesa, un candidato que iba a cambiarlo todo, y eso era muy difícil. Eso generalmente puede aparecer, este tipo de discurso aparece en las campañas, pero luego es muy difícil. Ahora, si nos vamos efectivamente al histórico, EPK, tenemos efectivamente también en el caso de Ollanta Humala, que generó al principio del gobierno una especie de luna de miel, de tranquilidad, entonces se le daba un espacio, pero con la polarización que tuvimos, este espacio nunca se generó. Y al mismo tiempo el presidente con sus noticias, con sus nombramientos, fue generando más incertidumbre, y al final el pueblo lo que quiere, ¿no es cierto?, pues es trabajo. Lo que tienen las personas es que se solucionen sus problemas, y ya no es hora de promesas, sino efectivamente de comenzar a mostrar resultados. Y sí, o sea, la gran excepción es el tema de la vacunación, pero en lo que resta pues a política social como generación de empleo, apoyar efectivamente para que los inversionistas puedan generar pues trabajos, esto no se ha tenido, y por eso la gente la está sintiendo más, porque si bien se ha tenido un repunte para llegar a niveles de pandemia, hay otros países como Chile o como Colombia que han utilizado esta situación para acelerar el proceso de crecimiento y generar efectivamente empleo, pero esto no se está viendo en el Perú porque los inversionistas no quieren y les da susto efectivamente generar nuevas inversiones. Otro aspecto y que nos permite remontarnos un poco a la historia política en el país, ¿no? En los momentos más complicados de Ollanta Humala, de Alejandro Toledo y de propio Pedro Pablo Kuczynski, tenían cierta base social, cierta organicidad política. Es un tema que no exhibe Pedro Castillo, ¿o me equivoco? Claro, el gran problema también es que, o sea, la base de Pedro Castillo es un partido. Tenemos efectivamente dos facciones, una que trata de ser fiel efectivamente al presidente y otra que es más ideológica. Y al mismo tiempo es una estructura muy pues joven. No tenemos efectivamente pues la certidumbre de cuál es la naturaleza, cómo fue que se fue generando todo este fenómeno electoral de Perú Libre, y que en este momento está siendo investigado pues por la Fiscalía. Entonces, ahí lo más complicado es esto, o sea, cómo efectivamente tratar de tener legitimidad cuando no está clara la forma como se financió la estructura electoral del presidente.
Ahora, el otro problema que también se presenta en el gobierno es que no tiene cuadros profesionales que pueda exhibir y decir, bueno, podemos hacer estos recambios en el gabinete, podemos hacer estos recambios en otras entidades, ¿no? Claro, José, ya lo que se necesita, lo que necesita el presidente es, o sea, tratar de abrir un poco más el círculo. Lo que hemos visto es que prácticamente tienes que ser de chota para ser parte de ese círculo de confianza, pero puedes traer gente de otras, de otras espectros políticos, de otra, pues hacer un gobierno de base ancha que te permita efectivamente canalizar recursos técnicos, gente preparada. Lograr efectivamente invitar unas bancadas que te pueden sumar los famosos 46 votos para evitar la vacancia. Entonces, necesitan hacer acuerdos políticos amplios para poder tener gobernabilidad. Lo que vemos es que el presidente ha estado efectivamente muy cerrado en ese círculo porque intercambia lealtad por capacidad política, por capacidad técnica, y eso está generando esta situación de zozobra institucional. A propósito del tema que usted menciona, acuerdos políticos, ¿eso qué significa? Que Pedro Castillo tiene que salir de ese cascarón donde se encuentra, romper con ese cascarón para buscar acuerdos políticos. Exactamente, o sea, se necesita que el presidente pues efectivamente haga política. No solamente puede quedarse callado y esperar que la premier haga todo, sino que él mismo tiene que darse cuenta que él es la persona que está a cargo del país, que está efectivamente a cargo de la dirección política, y que efectivamente pueda convocar aquellas fuerzas que le pueden ayudar a hacer un buen gobierno. Muy bien, don Carlos Timanás, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo, en Arequipa, como siempre, un gusto, muy reconocido por esta atención que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo, buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.